Iglesia Peregrina. Hoy estamos con una nueva edición y la verdad que estamos con el júbilo en el corazón porque vamos a escuchar realmente reflexiones excelentes. Quédate con nosotros. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces La esperanza que nos une y nos impulsa. Estemos atentos a las reflexiones de nuestro querido director, el padre Víctor Cabañas. Queridos amigos, estamos aquí con Iglesia Peregrina. Hemos peregrinado durante este tiempo de Cuaresma. Iniciamos con ese miércoles de ceniza. Este camino de conversión, miércoles de ceniza. Lo elemental y lo fundamental, como peregrinos, decíamos, de la esperanza, volvamos a Dios de todo corazón. Con esa lectura maravillosa de Joel, si ustedes recuerdan, vuelvan el corazón hacia Dios. Es un peregrinar. Esto es lo que Iglesia Peregrina nos dice, porque es la comunidad. Eclesia significa comunidad. Y desde ahí volvemos de corazón hacia el Señor. Primer elemento fundamental de nuestro caminar. Y luego, en el primer domingo, como nos presenta aquí también nuestra imagen hermosísima, en el desierto. Este desierto que significa para nosotros peregrinos de esperanza, para superar las tentaciones con la ayuda de Dios. No nos olvidemos que aquí teníamos tres elementos esenciales que fuimos reflexionando. Decíamos el poder, la plata y el placer, las tres P famosas que son las tentaciones denominadas así por nuestros obispos latinoamericanos 1969 en Medellín, el documento de Medellín. Qué lindo que es esto, hacernos entender este caminar nuestro, este peregrinar de la iglesia, este peregrinar de la comunidad, iglesia peregrina, pero que se encuentra, recordemos, también ante dificultades, problemas y tentaciones. Por eso ese domingo nos decía justamente, como peregrinos, peregrina, iglesia peregrina, pero un peregrinar de la esperanza, porque ya cuando lleva de nuestra situación, como decían los padres de la iglesia, reconociendo nuestras limitaciones podemos ir superando esas limitaciones. Pero la ñandeo y la yaeno, entonces es imposible superar cualquier obstáculo o cualquier dificultad. Este segundo domingo de Cuaresma, muy importante aquí, con la imagen del resucitado, podemos decir, porque es un preanuncio. La transfiguración significa eso. ¿Hacia dónde caminamos? Iglesia peregrina va caminando hacia su propia resurrección. Siempre como peregrinos de la esperanza, pero que para llegar a esa transfiguración necesitamos, dice, escúchenlo, este es mi Hijo amado. Yare cojina betín, hoja de ruta, peñan de yara, yesa cañandea, iñande. Este es el camino. Y nos proponía en esa transfiguración las dos imágenes importantes, Moisés y Elías, la ley y los profetas. Estas son las indicaciones, las normas. Peñan de yara, besacá, cuñandea, iñande, con será allí la peña yapona para que puedan llegar a esa transfiguración, es decir, que es nuestra propia resurrección. El tercer domingo con esta imagen tan importante de este corazoncito, ¿verdad? Que nos mostraba y nos pedía
una verdadera conversión, como peregrinos de la esperanza, pero convirtámonos y demos fruto. Dar frutos significa, queridos amigos, que en este caminar se tiene que ver que nosotros ofrecemos lo mejor de nosotros mismos. Nosotros tenemos inteligencia, libertad, voluntad, capacidad de amar. Son los 4 elementos bases, ya es primordiales, esenciales, fundamentales, peñan de yahuere coaina. Después la itaúda añade porque entero este añade yaikua ponajina epala y ponajala iba y eso quiere decir la inteligencia. La libertad, queridos amigos, también significa la capacidad de decisión. De ella decidía, diga tú ya ves, hoy indica tu modo de decidir, ñande mantella ya pota. Es decir, sos vos el que vas a decir, voy a salir de este vicio, de esta caña, voy a salir de esta droga, voy a salir de este vicio de andar robando a los demás, de ser una persona inescrupulosa. Entonces, demante reyes acuariré lleva y catutareme frutos, queridos amigos. Oye, ya. Y bueno, después tuvimos ya el 4º domingo. Como peregrinos de la esperanza, siempre dejémonos reconciliar. ¿Por qué, queridos amigos? Esta 4ª semana era el dejarse reconciliar, porque la andere yesa cuano lleva, dere yesa peano, o pues entonces dere ñesune ñepomoía lleva peñan de yara en donde peare llave ñan de yara. Dere que coceniga tomo ahí va ya po lleva ñepomoía ñesu, es una entrega total. Se dan cuenta que es un proceso, que es un peregrinar. La ñan de programa hoy a ver era iglesia peregrina lleva. Estamos peregrinando, estamos caminando hacia Dios. Y en este caminar que llegamos a reconocer, reconociendo que tenemos que dar frutos de salvación y de conversión, ahora entonces nos dejamos reconciliar por el Señor. Upearecola, San Pablo en la carta a los cristianos le estaba diciendo, déjense, o mejor dicho, dejémonos, ya reconciliar por el Señor. Hamba es la conciliar nuevamente, entrar nuevamente en el camino del plan de salvación. Upeaco dice inala ñasen la ñandera peu hinara. Ha daya popona y peñandera pe peñandeyara oyeru es hawei ñandere. Y por lo tanto, si nos damos cuenta, si llegamos a entender nosotros mismos cuál es el camino de Dios, vamos comparando, es decir, nos confrontamos con la realidad de la propuesta de Dios, ciertamente ahora, queridos amigos, que vamos a tener que tomar una decisión. Y la decisión solamente se toma en la libertad. Es decir, vos personalmente, personalmente. Esto quiere decir ese tiempo de reflexión, ese tiempo de sabiduría. Toda la palabra de Dios, hoja de ruta, nos va a ir mostrando y nos va a ir diciendo, así como en este 4º domingo, que nosotros tenemos que dejarnos reconciliar por el Señor, porque sin Dios no podemos hacer nada. Y luego, queridos amigos, en el 5º domingo, siempre como peregrinos de la esperanza, en este sentido, además de insistir el aspecto del peregrinar, de ser peregrinos de la esperanza, está el elemento fundamental de la misericordia. La misericordia de Dios significa para nosotros, queridos amigos, el hecho de que Dios somos hazañan de Beipo, y desde ahí nos estira, nos saca del barro, nos saca del pecado, el hijo pródigo. Solamente cuando este hijo pródigo se había alejado de su padre, ojo malgasta paz y todos los bienes, toda su inteligencia, libertad, voluntad y capacidad de amar. Es decir, significa que nosotros nos hemos equivocado y nos equivocamos dentro de nuestras limitaciones. Pero, queridos amigos, aquí es donde aparece la misericordia del Señor. La misericordia del Señor está por encima de la misma justicia, o mejor dicho, la justicia es el objetivo porque a Dios lo definimos como justicia. Pero, atención, queridos amigos, cuando nosotros estamos definiendo a Dios como justicia total, absoluta, es lo fundamental de Dios, ¿verdad? Nosotros decimos en el aspecto ontológico, su esencia es, ¿verdad?
Entonces, queridos hermanos, cuando nosotros entramos en esto, entendemos que Dios, para devolvernos a la justicia, nos da la posibilidad de levantarnos. Apenas dice la misericordia. Te perdono, te doy otra oportunidad, te saco del barro, pero para que ahora camines sobre el asfalto, es decir, para que camines sobre mis mandamientos, las reglas. Ella popona hanguaisha anila con vete y no peques más. ¿Se acuerdan? Todas las expresiones cuando Jesús se encuentra con el pecador, dentro de su misericordia le dice: levántate, dale fuerza, vete y no peques más. Y así hemos llegado al Domingo de Ramos. En esta síntesis que nosotros decimos del Domingo de Ramos, después de hacer nuestro peregrinar, Iglesia Peregrina, le hemos recibido a Jesús como nuestro Mesías. Joveare con las palmas en las manos, esa era la cultura, para recibir al capo, para recibir al tendotá. Joveare con yandea y upeche ya poco y peñande yanandi, le recibimos a Jesús, ¿verdad? Como nuestro Mesías, es decir, ungido, Salvador, Yeshua. Queridos amigos, es esencial y fundamental conocer este camino que la Iglesia nos propone, porque desde aquí hemos comenzado nuestra Semana Santa. Estamos hoy prácticamente celebrando, queridos amigos, nada más y nada menos que la gran resurrección del Señor. Esta noche santa, esta noche de la resurrección, pero resucitamos con Dios, resucitamos con el Señor porque hicimos un camino de resurrección. Auveaje y Seina, Iglesia Peregrina, comunidad que camina con valores y principios, que reflexiona, oye, ella guayeva, y entonces va adelante. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Mayo, de la esclavitud a la libertad. Estamos aquí en este bloque maravilloso donde te vamos a presentar realmente el júbilo de toda nuestra iglesia. Estamos en este año, toda la arquidiócesis y diócesis del Paraguay preparan encuentros de oración, peregrinaciones y actividades solidarias que nos ayudarán a experimentar la comunión y la alegría de ser iglesia. Por eso les vamos a mostrar lo que es el júbilo, el jubileo de todos los consagrados y de todos los sacerdotes.
estemos atentos. Directo, ¿verdad? Muchas gracias igualmente, y sobre todo estamos haciendo así un saludito, ¿verdad?, a la gente con quienes queremos compartir hoy este día tan importante, ¿verdad?, que es el reunirnos en torno al obispo. Bueno, felicidades. ¿Y cuántos años de sacerdocio ya? Ya 18 voy a cumplir este año. Hoy también le doy gracias a Dios por un año más de vida. No me digas, ¿este 46 años. Que lo cumpla, Feli. Entonces Muchas ya gracias, un lazado, sí, motivo para festejar también, alegría para todo el clero, día donde renovamos también nuestro compromiso sacerdotal y por supuesto la unidad sacerdotal y nuestra oración por nuestro pueblo, agradeciendo también, unimos nuestras oraciones para pedir esa bendición para todas nuestras comunidades, todas las familias, esas personas que nos piden oraciones que puedan alcanzar también a través de nuestra intercesión. Por eso, mucha alegría y bendiciones para toda la audiencia. Sí. Párroco de la Parroquia Santísimo Redentor, del Barrio Obrero. Ah, Barrio Obrero, apenas rista me bebé, Sí, bueno. del corazón. ¿Y qué tal, país? Hoy lo que celebramos nos reúne aquí en torno a nuestro obispo, a nuestro cardenal y sobre todo en esta misa crismal. Y también vamos a hacer nuestra peregrinación, ¿verdad? Aquí desde la Iglesia de la Encarnación hasta la Catedral. Sí, me parece muy interesante, muy importante este día para todos los sacerdotes y para la feligresía, Padre, celebrar este jubileo sacerdotal para todos nosotros, la peregrinación y también la renovación de las promesas sacerdotales en torno a nuestro pastor, signo de unidad y también expresión de la generosidad de la Iglesia, porque yo creo que el sacerdocio es eso exactamente, la entrega generosa de cada vocación al servicio de la feligresía de la Iglesia. Por tanto, creo que a todos nos invade una emoción grande porque desde nuestra fragilidad, desde nuestra condición humana, podemos sentirnos instrumentos de Dios al servicio del pueblo de Dios. Qué bien, país, ¿no? Y eso es lo lindo, ¿verdad? Y sobre todo el hecho de encontrarnos también nosotros como iglesia, ¿verdad? Así. Pues una vez es la absolución, ya perdonarlo a la gente, ¿verdad? Sí. Doña como pueblo de Dios. Exactamente, Padre. Yo creo que este día el mensaje es que cada creyente, cada cristiano valore esa figura del sacerdote, agradecer a Dios por su vocación y acercarse hoy también y decirle gracias por ser sacerdote, porque gracias a tu ministerio, a tu generosidad, a tu entrega, puedo participar de la Eucaristía, puedo recibir la absolución de los pecados y pueden ser asistidos los enfermos, pueden ser bautizados, recibir también los otros sacramentos. Entonces, creo que más que nunca es un día en que valoramos la figura del sacerdote como ungido y vuelvo a repetir, creo que la expresión que cabe es la generosidad, porque Exacto. es una entrega al servicio del pueblo de Dios. Y bueno, es algo demasiado grande. Yo ya tengo 20 años de consagrado y nunca me he perdido. 20 años de diácono entonces, ¿eh? Sí, 20 años de diácono y nunca me he perdido una celebración de estas. ¿En serio? Ah, mira que bien. Sí. Demasiado sensibiliza y sobre todo compartir con el sacerdote, ¿verdad? Claro. Que tiene totalmente otro papel distinto al nuestro, pero siempre con la misma camiseta, ¿verdad? Claro. El diácono, ¿verdad? Griego del servicio, El ¿verdad? servicio. Y justamente Diaconía. hoy, Jueves Santo, es Jesús, Sí. el que se quita el manto, dice, se pone a lavar los pies a sus discípulos. Bueno, en estos 20 años también de servicio a tu iglesia, a tu parroquia, a la gente, ¿cómo podés mirar un poco y evaluar sobre todo el hecho de vivir y consagrarse a Dios, siendo diácono, ¿verdad? Porque tenés tu familia. Y bueno, realmente el Señor nunca deja de mostrarme su gracia, ¿verdad? Es un gran compromiso dentro de la familia Sí. y por supuesto en el ámbito laboral, ¿verdad? Sí. Dar testimonio de Jesucristo siempre, ¿verdad? Jueves Santo es el día en que celebramos el Día del Sacerdocio, el día en que Jesús instituye la Eucaristía. Por eso es un día grande para nosotros, porque es el día que el Señor nos ha elegido para continuar su misión de realizar esa Eucaristía para nosotros y para todo el pueblo de Dios. Y nosotros obispos más todavía,
porque tenemos la misión de ayudar a los sacerdotes a renovar sus votos de obediencia a la Iglesia y también de convivir juntos fraternalmente. Ya que tenemos esa gracia de tener el orden sagrado, tenemos el espíritu de un Dios que nos ha elegido de un modo especial, no porque seamos mejores que los demás, sino por gracia de Dios. Y es así que hoy venimos a dar gracias al Señor por este sacerdocio que nos ha dado, por el ministerio que nos permite realizar y ayudar así a la feligresía, a los fieles, a nuestros hermanos, a encontrar al Señor por medio de nosotros. Por eso es un día de acción de gracias para nosotros. Qué bien, Monseñor, muchísimas gracias y muchas felicidades entonces por este Jueves Santo. Y seguramente que con muchas actividades también como obispo emérito, ¿verdad?, en esta gracia que el Señor le ha puesto en estos días santos, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Así es, son días especiales para nosotros justamente, para compartir con los fieles y también con los sacerdotes. Está cerca de todos, así como Jesús estuvo cerca de sus apóstoles al final de su vida. Qué bien. Y un mensaje, Monseñor, para estos días santos. Aquí en Yarañé muchísimo que hoy están ligados más de 200.000 familias. En este momento tenemos en el rating, así es que un saludo muy importante. Quisiéramos escuchar de sus labios. Sencillamente que vivamos todos juntos estos días tan especiales para nosotros como los cristianos católicos. Para todos es un día maravilloso, porque el día que empieza para nosotros la redención propiamente dicha, porque es el día en que Jesús instituye la Eucaristía y inicia su pasión, muerte y resurrección. Claro. De ahí son 3 días fundamentales para nuestra fe. Es la base de nuestra fe. Si no hubiera esta resurrección, nuestra fe no tendría sentido. Por eso pido recogimiento, pido esa oración en comunión con el Señor, para que así vivamos todos juntos esta hermosura que Jesús nos ha dado, su amor personal a cada uno y cada uno de nosotros. Por lo tanto, les deseo un triduo santo y que juntos resucitemos con Cristo el domingo próximo. En este primer misterio de dolor contemplamos la oración de Jesús en el huerto de los olivos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Señor, por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El crisma es el óleo que usamos los sacerdotes en algunos sacramentos, como el bautismo, la confirmación, la ordenación presbiteral, la ordenación episcopal, y también para consagrar los altares y los templos. Es una misa en la que los sacerdotes renovamos nuestro compromiso, nuestra promesa sacerdotal que hemos realizado el día de nuestra ordenación sacerdotal. Por tanto, es una celebración eminentemente sacerdotal, digamos, el sacerdocio ministerial juntamente con el sacerdocio real o común de los fieles. Por tanto, clero más el pueblo santo reunido aquí en la catedral junto al obispo para celebrar este Jueves Santo, que es un día muy especial, día del sacerdocio,
día de la Eucaristía, día del amor y del servicio. Es importante que tengamos en cuenta que este es también el jubileo que estamos celebrando y realizando los sacerdotes. El pueblo que también se ha acercado, el pueblo santo, que acompaña a sus sacerdotes, acompaña principalmente a todos los sacerdotes, ¿verdad?, que estarán al frente siempre. Le vamos a preguntar al padre Osmar sobre todo el papel, sobre todo de los fieles laicos en este sentido litúrgico y sobre todo en las parroquias, ya que él está también trabajando en una parroquia muy populosa, mucha gente. El sentido del acompañar hoy a sus sacerdotes y al obispo en esta misa crismal. Bien, los laicos, que son todos los bautizados, que de algún modo no han recibido el sacramento del orden sagrado, están unidos muy estrechamente a los sacerdotes. Es el pueblo fiel que, congregado como un rebaño, es guiado por el sacerdote en su comunidad, en su parroquia, y acompaña muy estrechamente las actividades pastorales, ya que la evangelización no es solamente una tarea exclusiva de los consagrados, sino de todo el pueblo de Dios, de toda la Iglesia. Por tanto, los laicos son principales colaboradores de los sacerdotes en las áreas pastorales, diversas áreas en las que podemos nosotros ejercer, digamos, esa misión que Jesús dejó a su Iglesia: vayan por el mundo y anuncien la buena noticia. Por tanto, la evangelización, el proclamar el Evangelio, se realiza a través de esas áreas pastorales, llámese liturgia, pastoral juvenil, pastoral social, en fin, todo, pastoral educativa, todas esas áreas pastorales. Los laicos forman parte, digamos, de ese grupo de trabajadores en el reino de Dios, y ejercen de esta manera también su compromiso como evangelizadores, ya que todos los bautizados somos sacerdotes, profetas y reyes. Y en ese sentido, pues tenemos que vivir nuestro compromiso bautismal en un compromiso también de evangelización. Agradecemos muchísimo nosotros a los laicos, porque sin ellos no podríamos llevar adelante la evangelización, que sería una comunidad, una parroquia, una diócesis, sin la colaboración de los laicos. Es grande el compromiso, por eso también instamos a los laicos a seguir formándose en todos los ámbitos de la vida eclesial para poder cumplir esa misión que el Señor les encomienda. En este sentido, padre Osmar, creo que hay todos unos cursos que usted está dictando también, la parte litúrgica, la preparación de nuestros laicos en las capillas, en las parroquias, y veo que tiene una aceptación muy grande, ¿verdad? Porque veo que siempre tiene muchísima gente, y creo que es un elemento esencial y fundamental de lo que ustedes estaban diciendo en el acompañamiento y en el crecimiento de nuestra iglesia. Efectivamente, estamos realizando un curso de liturgia con especial énfasis en la Eucaristía, ya que la celebración de la Eucaristía, la misa, es la fuente y cumbre de toda la actividad de la Iglesia. Hacia ella tiende y de ella emana bien toda su fuerza, toda su espiritualidad. En ese sentido, el Departamento Arquidiocesano de Liturgia prepara cada año unos cursos intensivos, digamos de varios meses. Concretamente, este curso, que ha iniciado ahora en abril, al principio de abril, concluirá en agosto, y están participando muchísima gente de todas las parroquias, incluso algunos fieles también de otras diócesis. Y es un curso de formación básica en liturgia y en la Eucaristía fundamentalmente. Salida
cantamos a ti, esplendores de la gloria. Te alabamos, estrella radiante, que anuncias el día. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado para llevar a los pobres la buena noticia. En el sacerdocio, hoy recordamos con júbilo y gratitud el llamado al sacerdocio y la unción que hemos recibido para ser ministros del Señor. ¿Para qué nos llama y nos envía el Señor? ¿Cuál es la misión que nos encomienda? Llevar la buena noticia a los pobres, vendar los corazones heridos, proclamar la liberación de los cautivos y la libertad de los prisioneros, y proclamar un año de gracia del Señor. Dios y Padre de todo consuelo, que por medio de tu Hijo quisiste remediar los males de quienes estaban enfermos, escucha con bondad la oración que brota de la fe, envía desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este aceite, tú que has hecho que él fuera producido por los vegetales, para que restaurara los cuerpos, enriquece con tu bendición este óleo, para cuantos sean ungidos con él, sientan en su cuerpo y en su alma tu divina protección, y así vean liberados de sus aflicciones y de todas las enfermedades y sufrimientos. Sea santificado en beneficio nuestro por medio de tu bendición, que en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia peregrina.